Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hoy vamos a hacer algo fuera del libreto. Vamos a correr un poco del argumento. Hoy no vamos a tener un entrevistado, hoy vamos a hablar Cristian y yo. Vamos a hacer una suerte de repaso, de reflexión, tratando de incorporar todo el tiempo información de cosas que vimos viendo. El presidente Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre. Estamos prácticamente a un mes de terminar el segundo año de su mandato. Ya lleva 23 meses de mandato. En estos 23 meses hubo cambios sustantivos en la política económica. En la política, quizás en otros terrenos no nos vamos a meter tanto, pero en la política económica los hubo y muchos. Y los hubo en sectores que son muy importantes para nosotros como programa. Digo, el sector agropecuario es un sector que seguimos primordialmente, y hay otros sectores en los cuales traemos invitados, industria, energía, transporte, donde también ha habido cambios. También hemos hablado acá muchas veces de la inflación, pero hoy queríamos un poco tratar de pasar en blanco qué vemos nosotros de estos 2 años y también qué vemos como desafío. Arranco con Cristian porque sabe mucho. No. Cris, si vos tuvieras hoy que sintetizar 2 años de la política económica y su efecto en el campo, ¿qué dirías? Mira, lo más importante me parece que fue el cambio de rumbo, el cambio de tendencia. O sea, venía la actividad agropecuaria de un enfrentamiento abierto con el gobierno anterior, que veía al campo como factor a la agricultura, básicamente, pero también a la ganadería. Veía a la actividad agropecuaria como un sector para quitarle recursos, ¿no? Esta famosa apropiación de la renta. En vez de facilitar el trabajo, facilitar la inversión, permitirle la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con países de estructura similar, decidió tomar esta política. Fruto de esto fueron lo más conocido, el conflicto por la 125 en el 2008, pero una elevada retención impositiva que, entre otras cosas, se veía en los derechos de exportación, que pesaban sobre la soja y los cereales, el trigo, el maíz, el girasol, y trabar las exportaciones, porque la prioridad era el mercado interno. La teoría económica a la que adscribían y todavía adscriben es, bueno, si exportamos carne, exportamos leche, al consumidor argentino le va a ser digamos, más caro. El producto le va a ser, esto va a tener un impacto sobre la inflación. Ahora, eso nunca se pudo comprobar, entre otras cosas, porque primero dibujaron los números de la inflación. Y además, lo que terminó ocurriendo fue que se desaprovecharon los mejores años de precios de los productos de los cuales la Argentina exporta, los mejores precios internacionales que se vieron en el 2008 hasta hubo muy buenos precios desde el 2004 hasta el 2012, 2013. En ese periodo hubo trabas a las exportaciones. Y el cambio de tendencia, el primer cambio de tendencia del actual gobierno, de la administración Macri, fue a los pocos días de haber asumido.
haber reducido a cero los derechos de exportación del trigo y el maíz, dos de los cultivos más importantes, detrás de la soja, y bajar 5 puntos porcentuales los derechos de exportación de la soja. ¿Y este cambio en trigo y en maíz provocó un efecto? Digo, ¿las exportaciones de Argentina en trigo y en maíz subieron? Subieron sobre todo de trigo que prácticamente ya empezaba a ser un cultivo solo para el mercado interno, subieron notablemente, casi $1.000 millones. El trigo pasó a exportar, $1.000 millones. Claro, se pasó a exportar el trigo de aproximadamente 300 millones de dólares, pero lo importante es que para muchas regiones, o sea, la actividad económica que generan los cereales, el trigo y el maíz, además de la soja, pero en muchas regiones del país dinamizan la actividad económica, o sea, es el camionero, los comercios, los talleres mecánicos de regiones donde se produce el trigo, los productos, las agronomías donde se venden las semillas, el combustible, es toda una cadena de producción. Por eso a mí coincido con los que dicen que está mal llamarlas materias primas, commodities sin valor agregado, porque hay un encadenamiento de agregado de valor hacia atrás y luego hacia adelante. En el caso de la soja, hubo una baja de 5 puntos porcentuales. El segundo año no se redujo la baja, no se provocó la baja prometida, que en campaña Cambiemos había dicho que ese iba a ser 5% por año, solo se bajó para las provincias del NOA y del NEA que componen el Plan Belgrano, pero a cambio de una devolución de ese diferencial que todavía no se hizo efectivo a los productores, y el gobierno propuso un esquema de baja gradual de retenciones a partir del año que viene. Para hacerlo más corto, de 15% de retenciones que tendría que haber tenido la soja a fines del 2019, cuando concluya el mandato de Macri, va a tener 18%, 3 puntos más que lo prometido. La respuesta fue a la baja de retenciones, al cierre o a la derogación de las trabas para exportar, sobre todo en agricultura, una mayor cosecha de trigo, 20-30%, 40% en algunos casos, 40% en el caso del maíz. La soja no tanto, la soja está estancada, no está pasando de los 55, depende del año, 55, 56 millones de toneladas. Ahí el gobierno todavía se comprometió con esta baja gradual, pero no pone en discusión qué hacemos con el esquema impositivo de la soja. En carne, me parece que otra cosa interesante que ocurrió es que empezaron a aumentar las exportaciones también. Hay un aumento de 20-22%, pero la carne la ganadería sobre todo, tiene tiempos distintos a la agricultura. O sea, va a llevar más tiempo. Se está recomponiendo el stock, está aumentando en alrededor de 1 millón de cabezas por año. Y ahora, es un momento que hay competencia. Esto es no también lo que ocurrió. Mientras la Argentina dejó pasar oportunidades, otros países las aprovecharon. En el caso de la carne, la aprovechó Uruguay, la aprovechó Paraguay, Brasil también la aprovechó. Y hoy a la Argentina le va a llevar en carnes, le va a llevar más tiempo a aprovechar. Sí, no se puede revertir 10 años o 12 años de desatender un sector en un año o dos. Sí. Probablemente lleva un tiempo importante. Yo sé que vos no sos muy amigo de la idea de decir el campo votó ni eso, porque tenés una mirada bastante más compleja. Sin embargo, si uno mira el mapa de, por ejemplo, del interior de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, localidades de La Pampa, donde el campo tiene o por lo menos el campo no, la actividad agropecuaria tiene un peso muy fuerte. Es un mapa, como se dice hoy, amarillo, ¿no? Sí, es un mapa que respalda al gobierno con porcentajes de votos muy, muy altos, 50, 52%. Mirás esto, todos esos lugares que te mencioné. Con lo cual pareciera que parte de la cadena agropecuaria tiene satisfacción con el rumbo adoptado, con el modelo entendido como algo que hay que exportar y no vivir tanto con lo nuestro. Sí, no tanto la influencia electoral, porque la verdad que el peso de los productores, de la cantidad de productores sobre el padrón electoral es mínima. Es mínima. Sí, se entiende la ruralidad, o sea, los sectores, digamos, la población que tiene una actividad económica, cultural con la actividad agropecuaria, bueno, ahí sí tiene, comparte esa mirada. Yo creo que la comparte más con la cuestión de la esperanza que se apuesta al trabajo, ¿no? Al incentivo a trabajar, al sector privado, a trabajar, a invertir. Entonces, en ese sentido, me parece que sí hubo o sea, podemos entender el porqué de la adhesión. O sea, estás viéndolo como algo más de nos gusta el sendero, no sí. tanto ya estamos bien. Sí, no, porque a veces inclusive el gobierno en un exceso de optimismo empieza a hablar de fiesta, de boom, y hay que decir que también hay situaciones, los precios internacionales no son buenos, en general son más bajos que el año pasado, todavía pesa una elevada presión impositiva que ahora se agrava con la intención de aumentar un 50% del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires, casi el 40% en Córdoba. Todavía hay muchas trabas burocráticas. Los productores están diciendo que, por ejemplo, para llenar un camión cargado de soja, de trigo, de maíz, tienen que llenar 16 formularios, no menos que eso. O sea, hay cosas que todavía no están tan relucientes. No olvidemos también que hay sectores dentro de la actividad agropecuaria que tienen dificultades y que están en crisis. La lechería es uno. Economías regionales muy tradicionales como la pera y la manzana también, que por un lado sufren el problema de los mercados externos que se les han cerrado, pero también tienen el problema de la inflación. Ese es otro componente que, mientras persista, va a ser muy difícil hablar de un boom. Bueno, has hecho, me parece, un repaso bastante... Después, ahora te voy a preguntar a vos. Esto parece como que nos estamos reporteando, pero no, viene bien para entender qué está pasando y qué puede pasar. ¿Y qué vimos nosotros en 23 meses? ¿No? Que creo que vimos unas cuantas cosas. Vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos analizando un poquito lo que vimos de la política económica ahora en otro terreno. Ya volvemos. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Informate en www.renatre.org.ar o llama gratuitamente al 0800-777-7366. Dignificamos el trabajo rural. Renatre. Somos el campo. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Juan, ¿qué haces? ¿Qué voy a estar haciendo? ¿El ritual contra la rama negra y el yuyo colorado? ¿Probaste con HIT? ¿Con HIT? A ver. HIT. Aleja la rama negra y al yuyo colorado. Pará con los rituales y aplicá HIT. HIT controla más de 20 malezas difíciles de hoja ancha gracias a su excelente poder de quemado y a su versatilidad de uso. BASF. We create chemistry. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Ranger, tecnología para hacer tu vida más simple. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Latam y vos, juntos, más lejos. Tranquilo, desenchinchate. Sumate a la nueva tecnología de Solomon Otec para liberarte de las chinches de tu soja. Solomon Otec. Si es Bayer, es bueno. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Martín Villagaray. Estamos con Martín, haciendo un repaso de estos 2 últimos años, de qué es lo que se cumplen ahora en un mes, 2 años del gobierno de Macri. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se espera? Hablamos antes sobre la actividad agropecuaria. Y ahora, Martín, me gustaría que hablásemos sobre, un sector que vos conocés mucho, sobre el tema de la energía, ¿no? Los aumentos de tarifas, alteran la ecuación de la inflación. Van a seguir estos aumentos. ¿Se pueden, vos creés que en algún momento esta ecuación va a quedar, alineada, normalizada, que va a haber actualizaciones normales y va a haber un servicio de energía acorde? Bueno, el gobierno partió, creo que, como de la peor base, porque a ver, si hay algo claro en esta vida, es que si esto vale 3, hay que pagarlo 3. Si esto vale 3, pagarlo 10 centavos va a traer alguna distorsión. Si esto vale 3 y pagas 10 centavos, los 2 pesos con 90 que faltan, en algún momento los vas a tener que pagar. Digo, el gobierno partió de una distorsión tremenda que era, por ejemplo, en la capital federal y en Gran Buenos Aires, la gente pagaba de lo que valía la factura de luz el 8%. Entonces, te llegaba una factura de 40 pesos cuyo costo real era 350, 360. ¿Quién pagaba los otros 320? El Estado. Por lo menos en la capital federal y en Buenos Aires. En el interior, no. En el interior ya venían pagando la luz a un precio un poquito más realista. Vamos al gas. Con el gas pasaba algo no tan drástico porque también estaba muy subsidiado, pero era más federal, pasaba en todo. Lo de la luz era un conflicto más de Buenos Aires y el conurbano. Lo del gas era un conflicto un poquito más federal. Mucha distorsión, mucha factura también que se terminaba pagando a precios que no eran los reales. Entonces el gobierno se vio la disyuntiva de tener que decirle a la gente, bueno, hay que empezar a pagar las cosas por lo que vale. El gobierno se lanzó a hacer eso, lo que le generó mucho rechazo, mucho protesta y aparte trajo un efecto inflacionario, sin duda trajo un efecto inflacionario. Bajar la inflación con las tarifas subiendo es una tarea, es un contrasentido prácticamente, es algo que no se puede hacer. El gobierno se lanzó a hacer eso con la luz en capital y en el conurbano le costó un poco menos que con el gas,
le costó un poco menos porque las condiciones de servicio eran pésimas. Digo. Sí, nos habíamos acostumbrado a vivir, pero más de 32 grados y se cortaba la luz. Había que preparar. Creo que mucha gente empezó a decirte, estoy dispuesto a pagar por la luz lo que valga, pero que haya. Entonces creo que en el tema luz el gobierno, el estado tan desastroso también lo ayudó un poco a poder ir a un recorte de subsidios y que la gente vaya pagando más lo que se parece al costo real, porque el estado de la red era desastroso. Teníamos cortes todos los veranos, 2013 fue todo verano de corte, 2014 fue todo verano de corte, 2015 también, 2016 buena parte. En 2017, que fue el primero, te diría, de tarifas nuevas, hasta mediados de febrero más o menos venía controlado, o venía mucho mejor que los 5 años anteriores. A mediados de febrero hubo de vuelta una caída. Va a seguir habiendo aumento de tarifas, por lo menos hasta el 2019, porque todavía, como yo te decía, se pagaba 8% de los 100 pesos que valían. El gobierno quiere llegar a un sentido donde si la luz vale 100, la gente pague 100. Por lo menos que pague eso la clase media, los sectores medios altos y los sectores altos. Para los sectores bajos hay una tarifa social que el gobierno, según dice por lo menos, está con la idea de seguir manteniendo. Ahora, todavía no estamos pagando lo que vale. Recién en la próxima audiencia, que va a ser este viernes, probablemente empecemos a pagar, se decía que empecemos a pagar, si esto vale 10, 6. Tenemos que llegar a que si esto vale 10, paguemos 10. En el caso de la luz. En el caso de la luz. El caso del gas fue muchísimo más complicado, muchísimo, porque el gobierno decidió un aumento muy fuerte en 2016, pero encima le había tocado compararse contra 2015, que 2015 había sido un invierno muy cálido. En el sistema anterior, aparte de tener subsidios, si vos consumías menos que el año anterior, tenías un descuento muy importante. Entonces te encontraste con que en 2015 mucha gente pagó por el gas menos que... en 2015 pagaban por el gas más o menos lo mismo que en 2004, con la diferencia que hubo 700% de inflación, claro, por unas bonificaciones por menor consumo. Entonces, en 2016 el gobierno da un aumento muy fuerte y ese aumento encima se contrasta con tarifas de 2015 que habían sido muy bajas porque había sido un invierno muy benigno. Exacto. Entonces, una explosión, una situación de mucha anomalía, protestas en las provincias, fue muy caótico. El gobierno tampoco lo comunicó bien, hubo problemas para contarlo. Bueno, de eso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra del aumento. Discutiremos en alguna otra ocasión si la Corte puede fallar sobre tarifas o no, pero es otra película. El gobierno hizo un recalculando, llamó a una audiencia pública, aplicó el aumento, pero lo aplicó en octubre, que en octubre vos no consumís tanto gas, claro, entonces no se notó tanto. Y este último invierno, que ya era el invierno donde sí se iban a notar los incrementos, bueno, de vuelta el clima jugó un poquito a favor del gobierno y no fue tan frío como 2016. Entonces el aumento que era importante se sintió, no se terminó sintiendo tanto porque la temperatura ayudó. De vuelta, con el gas tampoco se paga lo que sale. Este año ahora hay una audiencia pública el miércoles. El miércoles probablemente se decida que la gente empiece a pagar el 45% de lo que sale gas. El sendero es llegar a fines de 2019 con que se pague el 100% de lo que sale. Por lo menos en buena parte del país. La Patagonia, la zona de Malargüe y otras zonas muy frías que son consideradas de temperatura especial van a seguir con subvenciones estatales hasta el 2023. O sea, ahí van a seguir pagando relativamente poco en relación a lo que cuesta. Ahora, Martín, vos mencionabas el impacto que esto tiene y que esto va a tener sobre la inflación. Y muchos analistas económicos se preguntan por qué todavía no puede bajar la inflación. De lo que vos hablás con analistas, con el gobierno, ¿qué explicación se puede tejer? Bueno, una parte de los aumentos se atribuyen a tarifas, que es cierto, digo, lo que no paga el Estado lo está pagando la gente, eso es palpable. Ahora está lo que, digamos, llamamos los economistas llaman la inflación núcleo, que son alimentos y lo que uno consume en el supermercado, que uno ahí
yo no veo una baja sustancial. Y siento que el gobierno, la respuesta que da frente a eso es, bueno, cuando haya mayor inversión habrá mayor competencia, y cuando haya mayor competencia se va a sentir que compiten por los precios. Hoy yo no lo veo. No eso. pasa. Yo no Ahora, veo. ¿y alcanzará con la política del Banco Central solo atacarlo con eso o habrá que hacer alguna otra cosa? Bueno, los economistas que nosotros traemos nos dicen siempre, por un lado política monetaria, por otro lado una combinación con bajar el déficit fiscal. El déficit fiscal es que el Estado gasta mucho más, 35.000 millones de dólares gasta de más de lo que le ingresa. Eso hoy se financia pidiendo deuda. Ahora eso no se va a poder hacer toda la vida. El presidente Macri lo dijo hace poco, dijo, bueno, mientras tengamos déficit fiscal vamos a seguir teniendo deuda. Evidentemente hay que bajar el gasto del Estado. ¿De qué forma? Me parece que es algo que tiene que el gobierno lleva ya 2 años estudiando cómo bajarlo. Creo que en estos 2 años que tiene por delante para terminar este mandato, debería empezar a ejecutar algunas cosas que estuvo viendo. Digo, llevan 2 años estudiando el gasto del Estado. Bueno, ahora llega el momento de aplicar una reducción del gasto del Estado inteligente. Digo, el gobierno se precia de tener cierta sensibilidad social, de haber ampliado la cobertura social en la asignación universal, de haber ampliado los planes sociales en sectores que no los poseían, en cuidar la situación alimentaria. Se precia de eso y evidentemente algo de eso hay, porque si no, no hubiera ganado la elección con la claridad que la ganó. Está el desafío de la inflación, que es muy claro. Bueno, de estos temas creo que vamos a seguir hablando bastante todavía en estos programas. Y así que, bueno, Martín, creo me parece que fue muy interesante el repaso que hicimos. No está bien elogiarse a uno mismo, pero bueno, hagámoslo. Hicimos un parar la pelota y decimos, acá estamos. Cristian, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo lunes. Y deseamos buenas semanas a todos.